Buenas vibras, viernes a las 22 por Radio Arroba. Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Acevedo 12, 2 horas para celebrar a un artista por semana con un especial único, canciones emblemáticas y el impacto histórico y social de las mismas, cuentos y poesías para pensar. Acevedo 12, sábados de 22 a 24 por Radio Arroba. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia. Los diálogos que escucharán a continuación se desarrollan siempre en el plano de la irresponsabilidad, el exabrupto y la baratija de vidrios de colores. Nada es lo que parece. Banda sonora, donde el cine se escucha, en el sur de cada idea. La mirada perdida esquivaba cualquier contacto visual. La ropa se había convertido en harapos que deambulaban entre su delgado cuerpo. ¿A dónde se fueron esas sonrisas de cristal? La última imagen estaba ahí, nítida. El olor a sangre cada tanto aparecía de repente. El suspiro final todavía podía sentirse. El humo del cigarrillo mezclaría luego todos los olores. ¿Cuándo sucedió todo? Las preguntas se acumulan en los pasillos de la memoria. La muerte siempre estuvo ahí, cercana, distante. En ese caballo de campo sacrificado porque no podía correr más. En esa hormiga aplastada por unas zapatillas desvencijadas. En esa joven a la que le arrebataron los sueños y se transformó en la cara de muchas de ellas. En esa marcha que terminó con vidas que fueron a pedir justicia. En esa bala perdida de algún borracho en Navidad. En esa señora que cruza la calle sin imaginar que será la última vez. En ese joven que no se dio cuenta que discutir a veces no vale la pena. Pero ahí estabas vos, y en el éxtasis del momento la locura te envolvió por completo. Una reacción, solo un golpe, y 2 vidas que se apagaban de distinta manera. Ahora queda solo transitar un pequeño pasillo. El Estado se convertirá también en verdugo y se vestirá con tus mismas ropas harapientas en nombre de la justicia. Y serán semejantes, ambos asesinos pero con distinta investidura. Porque la muerte para ellos es solo un trámite más. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque nadie podrá salir limpio, quienes estando en el fango, gritando no matarás. I began to warm and chill to objects and their fields. Ragged cup and a twisted mop, face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, meal trolleys, wicked wills. A hooked bone rising from my food, all things good or ungood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is a-burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway they had no proof, and I'm not afraid to die. Interpret silent catalog, a black and two-faced scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind.
They are the sick breath in my hind. They are the sick breath in my hind. They are the sick breath in my hind. They are the sick breath gathering at my hind. Well, I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, like some wretched stranger died upon the cross. And might I say it seems so fitting, in his way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. By killing the ten evil across his brother's fist, that filthy fire did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wooden wire, and my body is on fire. God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wide, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. And anyway, I never lost. My kill hand is called evil. Where's a winning band that's good? Just a long suffering shackle, covering all that rebel blood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And the way I'm heading to be done with all this weighing up of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is smoking. In a way I'm hoping to be done with all these looks of desperately. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is boiling. In a way I'm spoiling, well I'm fun by all these looks of desperately. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. If the mercy seat is waiting, and I think my head is boiling. In a way I'm spoiling all the fun by all these looks of desperately. An eye for an eye, a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. Muy buenas noches, y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha y el que hace ruido molestos es mi amigo, mi hermano, el señor Marcelo de Nicola. Me miró con cara de Lucas de qué estás haciendo, entonces se lo hacía a Y propósito. el compañero Diego estaba por entrar con un garrote para darte con la cabeza. Era una joda con el señor, perdón, Diego, perdón. Yo no me reí igual. Tampoco. Bueno, no lo hago más. Está bien. La Me línea de quedo comunicación para el bolichete de solo. Nicola. Tráiganme a Alan. Alan se hubiera reído. Estamos... Hubiera empezado a sacar bolsitas, hubiera empezado a hacer ruido también, así todo el programa. Bueno, el teléfono es 4307-6137, 4307-6137. Si llamas te atiende obviamente nuestro amigo Diego. Así que ese es el teléfono de la radio, de Radio Arroba, aquí en el barrio de San Telmo. Después tenemos el mail, que es bandasonora.cine@gmail.com, y el Instagram es bandasonora.cine. Estamos transmitiendo además de la web de Radio Arroba por Facebook, que es Banda Sonora donde el cine se escucha. Y después ¿Tiene tenemos streaming por Telegram o no? Eso te iba a decir. Tenemos Banda Sonora Cine en Twitter y Banda Sonora Cine en Telegram.
¿Usted qué dice? Un streaming por Telegram. Pinta, Pinta. Sale encuesta en Telegram ahora. Bien, Me bien. ponen todos no. ¿Y cómo, Mala onda. y cómo sería el streaming por? ¿Usted sabe? Bueno, ahí está el Imagino que es tipo el Kieslowski de la cuestión. me imagino que es tipo el vivo de Instagram. Claro. Me imagino. Claro, no sé. El video de Instagram Es lo que yo tiro, ¿no? o de Facebook, supongo. Claro. Se llama vivo también. Live, Facebook Live. Bueno, así estamos, ¿no? Sí. Nos agarró el viejazo. Sí. Bueno, de hecho, muchos me dicen, ¿y hacen Twitch? No. No, Obvio. otra cosa más, no. Ya estamos llegando demasiado que estamos aprendiendo Telegram. No nos carguen con más cosas todavía. Déjenos terminar el año, señor. Déjenos terminar el año. Le podemos saludar entonces también a nuestros amigos de Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda, dirección Bartolomé Mitre 1468, el Facebook es Lutería en Congreso, lo encontrás también en Instagram y en Gmail como luteriaencongreso@gmail.com, Lutería TH, el teléfono es 11 60 32 94 11, 11 60 32 94 11. Te vamos a hablar de una película compleja, interesante, que en algún momento vas a sentir cuando si ya la viste, bueno, seguramente o probable que lo hayas sentido, pero si no la viste, es también muy probable que lo sientas. Que al principio no pasa nada, es una película librada al azar, pero que después las cosas se complejizan y llegan a algún punto, ¿no? La película de la que te estamos hablando es parte del decálogo de nuestro amigo Kieslowski. Se llama No Matarás o A Short Film About Killing. La síntesis dice así, escucha. Varsovia. Un taxista está lavando su coche. Jacek, un joven campesino de mirada turbia, vaga por la ciudad. Piotr, un estudiante de Derecho, se prepara para hacer su último examen. Sus destinos se cruzan cuando Jacek toma un taxi para ir a los suburbios de la ciudad, donde asesina brutalmente al taxista, golpeándolo con una piedra. Sale esto, vamos a dar algunos datos de la peli, así que el que se quiera apartar por un segundo de la radio está en todo su derecho. Ser humano no es nunca una tarea fácil. El ser humano, aquel animal que habla y por ello también es hablado, subyugado enteramente bajo las fauces de un lenguaje impuesto, el peor de los virus, la piedra más pesada. Marx lo nombra como aquel animal que trabaja y lo piensa como el ser produciendo en su organización del trabajo con el otro. Entender entonces al humano es pensarlo en función de un entramado inmenso de poder cuyo objetivo final no es otro sino la organización propia del trabajo. El gran conflicto que encontrará Marx es que el ser ejerce un trabajo que no elige, que lo realiza para sobrevivir, el cual por ende no corresponde a su deseo. Entonces el ser no se desarrolla jamás como humano. Si no hay desarrollo posible de ningún tipo, entonces todo lo que hagamos carece de cualquier sentido. De todos modos, la ilusión de libertad siempre baila en cada descuido, seduciendo la torpeza de nuestros sentidos. Aspiramos a ser libres, pero la libertad angustia. El hombre, bien sabemos, es pura posibilidad, lo que implica, claro, una doble trampa. Primero, aquella construcción ilusoria de poder elegir algo, de ser libre de realizar aquel acto. Y segundo, la obligación ineludible de tener que hacerlo. Nadie escapa a elegir. Nuestra historia quizás no sea otra cosa que el conjunto de aquellas elecciones. Elegir es siempre una negación. Optamos por esto o aquello y en ese mismo instante negamos aquello otro. Optamos por estudiar medicina negando un futuro de futbolista profesional. Elegimos hacer el bien negando aquello que la moral indica que es el mal. Entender esta dinámica, cuestionarla y hacerla consciente, angustia. Y esta angustia es objeto directo
de nuestra condición humana finita. El ser humano es un ser para la muerte, decía Heidegger. Un ser para la muerte es un ser para la nada, y si todo conduce a la nada, entonces nada tiene sentido. La angustia es resultado y conciencia de que no hay escape, de que no hay salida alguna. De nada sirve ocuparnos, enamorarnos o hasta relacionarnos, porque en el fondo todo es nada. Y esa nada es lo que angustia. Huir de la cotidianidad, nos aconsejaba a los gritos un amigo. Huir de lo cotidiano porque allí está la trampa, allí es donde el plan opera. Lo cotidiano nos convence de alguna manera de que podemos realizarnos en sus prácticas, en sus instituciones, en los vínculos que propone. Pero todo esto no hace más que postergarnos y esconder que al final todo se desvanece. Hay una molestia constante que vive en la muerte misma de cada sonrisa, una sensación de vacío que nos acompaña y no deja completarnos, colmarnos, sentirnos plenos. Lo que molesta es la nada. Somos esa molestia. Somos la nada. La angustia nos devuelve a ese estado originario y primitivo donde todo se vuelve improductivo. La angustia es improductiva y nos detiene, nos saca del mundo de vanos objetos donde estamos arrojados, esos objetos que hacen lo posible para que aquella sensación se disipe y así olvidarnos por fin nuestra desesperante condición. El short film About Killing, película del polaco Kieslowski, está narrada por personajes conscientes de esta angustia e invadidos fatalmente por una culpa insoslayable. Sus personajes estarán abrumados por un hastío insoportable que se representará maravillosamente por la pesada fotografía del film. La imagen que usará esta historia como lenguaje será de las más perturbadoras y particulares que quien les habla haya visto nunca. Uno puede remitirse a varios films para describirla, pero todos quedarán a mitad de camino, hasta quizás los más experimentales. La dirección de fotografía trabajará en la secuencia inicial del metraje sobre la idea de la muerte, la idea profunda de la ausencia de cualquier futuro. El punto de vista estará siempre atravesado por algo más. Primero un vidrio, luego un espejo. Nunca será un punto de vista directo. Decía el propio director lo siguiente: mi problema no es dónde poner la cámara, sino por qué. Los planos con los que esta historia audiovisual está construida responden todos a ese porqué. Flotará por cada situación visual planteada esta idea de angustia, elección, muerte y nada, desarrollado al comienzo de esta charla. Habrá una intención por marcar un punto de vista puntual, difuminando los vértices del cuadro. Se trabajará con una paleta de colores sobre el sepia, con tonalidades duras disminuyendo la ratio cromática al mínimo. Todo será una cosa o la otra, no habrá nada en el medio. Muchas veces los personajes accionarán desde la espesa oscuridad dando protagonismo al background de la imagen. En otras oportunidades todo será oscuro y la visión estará concentrada en el centro mismo del cuadro. El relato narrará 3 historias aparentemente separadas que se cruzarán por un crimen absurdo. Se desarrollará la historia de un taxista mal llevado, la de un abogado recién recibido y la de un joven problemático que pareciera haberse escapado de algún film de Truffaut. El joven matará y allí se producirá el punto de encuentro. Aquello que pareció azar se convertirá luego en un sinuoso camino cuya dirección estará guiada por la culpa, a veces manifiesta y otras inconscientes, y el intento de lidiar con ella. El joven Jacek será sentenciado a muerte y agregará allí a último momento de su vida, casi en coincidencia con el narrativo, una ficha importante que resignificará todo, su historia. Hablará de la muerte de la hermana y se preguntará si las cosas hubiesen resultado de la misma manera si él hubiera evitado su accidente. Pondrá de manifiesto con aquel simple cuestionamiento la causalidad de la génesis del crimen, su propia dinámica. La culpa y sus consecuencias quedarán expuestas. Jacek
Acumulará culpa de manera dosificada durante toda la película. Lo hará en la escena del café cuando ve a las dos chicas y les sonríe, quizás acordándose de su hermana. Pero a pesar de esto, mancha la vidriera dejando en evidencia aquella otra mancha de la que él era parte. Sumará culpa y maldad cuando tira la piedra a la autopista o cuando espanta adrede las palomas en la plaza. Esta misma dinámica se repetirá en el taxista, al cual se lo ve en todas las circunstancias planteadas por el guionista actuando maliciosamente, despiadadamente. El abogado, en cambio, vive su culpa por ser parte de un aparato judicial y estatal que está en decadencia y del cual evidentemente descree y hasta odia, como sugiere al final del film. Un aparato punitivo que castiga un asesinato efectuando otro. Kieslowski plantará desde el comienzo de su relato un puñado de personajes que tomarán decisiones que parecerán ser azarosas, decisiones que traerán consecuencias angustiosas y que no harán más que demostrarnos nuestra espantosa condición frente a lo ingobernable, nuestro carácter finito en este absurdo viaje hacia la nada. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when
Seguimos en Banda Sonora donde el cine se escucha, acá en Radio Arroba. Lo que escuchábamos hasta recién fue The Mercy Seat, Nick Cave. Y recién sonaba Green Day con Wake Me Up When September Ends. Despertame cuando termine septiembre, por favor, no antes. Muy bien esto. Por favor, señores, déjenme dormir. Y justamente asiento de misericordia, como decía Nick Cave, ¿no? Qué complicado todo de Nicola, ¿eh? Está ahí. Así, por el costado vamos del camino, sin... Es como dicen los memes, estoy aburrido, estabas y la banderita de Argentina al lado. Qué bárbaro, qué gana de que te despierten cuando termine septiembre. Bueno. O más todavía. Sí, ojalá dure nada más que hasta septiembre. No, pero qué tema, ¿eh? Bueno, no importa. Seguimos en Banda Sonora, donde el cine se escucha, hablando de algo divino, que es la película esta de Kieslowski. Exactamente. ¿Qué se escucha de fondo? Se escucha algo de la banda musical, ¿no? De la película, de Zbigniew Preisner, es el habitual colaborador de Kieslowski. Y ahora vamos a hacer como hacemos siempre, tenemos un tiempito, así que vamos a hacer el famoso picado musical que hacemos siempre antes de hablar de la película, que ya ha hablado y bastante bien Lucas en las impresiones. Sí, la verdad, lo voy a felicitar al aire. Y vamos a hablar, lógicamente, ¿no? Y para no hacer referencia a temas clásicos por ahí de lo que es la pena de muerte, siempre suena... Cada vez que hablamos de películas que tengan que ver, ha sonado más de una vez Highway to Hell, el tema de Escape, ¿no? Que habla del corredor de la muerte. Vamos a escuchar algunas canciones y algunas historias que tienen que ver con eso. Y también las vamos a situar con otras películas que trabajan la misma temática, ¿no? Así que vamos a escuchar algo de fondo ahora. Esto ya lo hemos escuchado alguna vez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Bueno, algo de esto hablamos cuando hicimos hace muchos años ya, creo que en la primera o segunda temporada de Banda Sonora, Bailarina en la Oscuridad. Lo escuchás y ya se te pianta el lagrimón. Se te viene la escena, decís, no, ¿por qué este tipo es tan cruel y esta mina es tan gran actriz? Gran actriz, gran cantante, ¿no? Estamos hablando de Björk, la islandesa, la cantante islandesa. 107 Steps, 107 pasos. Bueno, como decíamos, canción de la banda musical, de la banda sonora de Bailarina en la Oscuridad. Forma parte del disco Selma Songs. Selma era el personaje, ¿no? que interpretaba a Björk en esa película, correspondiente a esta banda sonora que venimos hablando. La letra está escrita, son 107 pasos, ¿no? 1, 2, no hay mucho misterio en la letra, ¿no? Porque uno dice la letra escrita por Björk y Lars von Trier, bueno, un grande, ¿sabes? Dijo, si suena, quiero guita también por esto lo inventé yo. Bueno, recordamos aquella historia de que la obligó a actuar en la película. Primero le pide hacer la banda musical de la película y cuando termina le dice que no se la va a pagar si no acepta actuar en la película como protagónico. Nada, fíjate. Y es a mi gusto una de mis actuaciones preferidas, ¿no? Te dejo mi mail, le dijo. Sí, terrible. Así que bueno, aparte de Björk, la voz también aparece de Siobhan Fallon, que es otra de las actrices protagonistas de la película. Vamos con lo segundo y ahora vamos, que también tiene que ver... Porque recién pasó lo primero, por eso vamos con lo segundo. Exacto. Gracias. There's a pale horse coming and I'm gonna ride in. I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking. Segunda parte de otra película, ¿no? Esto es Dead Man Walking, se llama la canción, Dead Man Walking se llama el disco,
Dead Man Walking se llama la película, ¿no? Estamos hablando de un film que aquí se llamó Mientras estés conmigo, donde Sean Penn interpreta a un preso que está a punto de ser ejecutado, y Susan Sarandon, que en ese momento era la mujer del director, de Tim Robbins, interpreta a una monja que hace todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Una película muy fuerte, que tiene una banda musical extraordinaria, ¿no? Aparte de este tema de Bruce Springsteen, que es lo que estamos escuchando, tiene temas de Eddie Vedder compuestos para la película, tiene temas de Tom Waits, tiene temas no sé si suena hasta Johnny Cash. Y si están esos muchachos, seguro. Así que, bueno, parte de lo que dice la letra, ¿no? Dice: en la profundidad del bosque, su sangre y lágrimas se precipitaron sobre mí. Todo lo que podía sentir era la droga y la escopeta y el miedo en mi interior, como un hombre muerto hablando. Bajo el cielo de verano mis ojos se volvieron negros. Hermana, no pediré perdón. Mis pecados son todo lo que tengo. Terrible. Ahora las nubes están encima de mi cárcel. Se mueven lentamente cruzando el cielo. Hay un nuevo día que llega y mis sueños están colmados esta noche. Susan Sarandon, al respecto de la filmación de la película, dijo, muy crítica, como siempre: los estadounidenses no saben nada. Así de una. Tranca. No salen de su país y están totalmente aislados del mundo. Por eso son tan arrogantes. Ni siquiera saben que en la mayor parte del mundo se ha suprimido la pena de muerte. ¿Cuándo enseñarán a los adolescentes que hay otras cosas, además de McDonald's y de las megaproducciones de Hollywood? Al tobillo. Terrible. Seguimos. It's so good to touch the green, green grass of home. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Temazo, ¿eh? Green Green Grass of Home se llama, ¿no? Hierba verde, verde del hogar. Vamos a decir que lo popularizó Porter Wagoner, ¿no? En el año 65, pero la canción fue escrita y estamos escuchando la versión original de Johnny Darrell, también del año 1965. Luego fue grabada por Jerry Lee Lewis y más adelante por Tom Jones, y ahí fue cuando fue un éxito masivo, ¿no? La historia de la canción, después búsquenla, está en diferentes partes, ¿no? La va cantando, ¿no? Dice: un hombre regresa a la casa de su infancia para lo que parece ser su primera visita allí desde lo que fue su juventud. Cuando baja del tren, sus padres están allí para recibirlo y su amada Mary viene corriendo para unirse a ellos. Lo reciben con los brazos extendidos, sonriendo dulcemente, dice la canción. Con Mary, el hombre pasea entre los monumentos de su infancia, entre ellos el viejo roble en el que jugaba, sintiendo que es bueno tocar la hierba verde, verde de la casa, ¿no? Pero de repente, el hombre cambia de una canción a otra, cuando se despierta y ve 4 paredes grises que lo rodean, y se da cuenta de que está en prisión. Cuando reanuda el canto, nos enteramos que el hombre se despierta el día de su ejecución, ¿no? Ve un guardia y un padre triste y viejo que lo acompañará a su ejecución al amanecer, y luego regresará a la casa a la sombra del viejo roble mientras me acuestan bajo el verde pasto verde de la casa. Ahora tenés que meter esa letra con esta música, digo. Terrible. Cortá la vena. Vos escuchás esto y no está diciendo eso. Este está cantando que, no sé, que está en el bosque y ve los conejos, qué sé yo, los caballos, no sé. No está hablando de un tipo que está en prisión y... Es terrible, ¿no? Tiene toda esa historia pesada. Vamos a un tipo que yo conozco, Billy Holiday, con Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Parece un tipo, ¿eh? Sí, lo miré con cara, digo, yo me equivoqué, no. No, pero... No siempre las ejecuciones son por parte del Estado, ¿no? Lo queremos decir.
Y hago referencia a esto porque este tema que estamos escuchando de fondo es Strange Fruit, ¿no? Que es una de las grandes canciones que tuvieron en la década del 30 y del 40 la gente negra para vengarse o para resaltar su condición, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque era la época donde había más linchamientos, ¿no? Más linchamientos solo por ser negros, ¿no? La canción de Billie Holiday, compuesta y escrita por Abel Meeropol, fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza justamente en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos, y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. En la canción se habla del cuerpo de una persona negra que cuelga de un árbol. La letra... ¿Pero el linchamiento no era legal? ¿No estaba avalado? Al principio, pero ya en la década del 30 y del 40 no. Ya no. La letra obtiene su fuerza emocional de confrontar la imagen bucólica del sur tradicional con la realidad de los linchamientos. En la segunda estrofa, por ejemplo, dice: pastoral escena del galante sur, los ojos abultados, la boca torcida, el aroma de las magnolias, dulce y fresca, y de pronto el olor de la carne quemada. Ah, caramba. A ver, escuchemos un poco, ¿no? Here is a strange Era una Sí. de las grandes voces del blues. Y ahora, para cerrar, tenemos el coversando del día de la fecha, que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Auspician los amigos de 2M Arquitectura Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar desde hace más de 10 años. Llama al 11 54 28 74 80, 11 54 28 74 80 y consulta por los planes de pago que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. Conversando del día de la fecha de Nicola, vamos. ¿Querés escuchar el cover y contamos la historia después? Me parece mejor. A ver, sorpréndame. Vamos. Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die. 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows. 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go.
Thank you very much. I want to do another song here featuring the harmonica, and then I want to get the stool there and sit down and do some... Sonaba 25 Minutes to Go, Johnny Cash. Bueno, decíamos que es el Conversando, es una canción de Shel Silverstein de su álbum de 1962, Inside Folk Songs. La canta un hombre que espera su propia ejecución en la horca, ¿no? Lo que venimos hablando. Cada verso, consta de 2 líneas, de las cuales la primera es desde el lado humorístico, por decirlo de alguna manera, hasta ¿Cómo te lo tomas de hasta conmovedora, y la segunda es una cuenta regresiva minuto a minuto, ¿no? Empieza diciendo, bueno, están construyendo la horca fuera de mi celda, tengo 25 minutos para el final. En 25 minutos estaré en el infierno. Tengo 24 minutos para el final, y así va hasta el minuto 0, ¿no? Es terrible. Qué bárbaro. Johnny Cash, quien hace el cover, la incluyó en su álbum doble titulado Johnny Cash Sings the Ballads of the True West, las baladas del verdadero oeste, lanzado en 1965, pero también en el recital en vivo en la famosa prisión Folsom de California, que culminó con el disco en vivo At Folsom Prison. En el álbum se incluyen canciones como Greystone Chapel, que fue escrita por un prisionero de la cárcel llamado Glenn Shirley. La noche antes del concierto, el sacerdote de la prisión se presentó ante Johnny y le mostró la canción interpretada por el prisionero, y rápidamente hizo que la incluyeran en el álbum y la presentación, ¿no? Esta otra canción, Greystone Chapel. Pero bueno, escuchábamos 25 Minutes to Go, lindo tema de Johnny Cash, ¿no? Y vean la película, ¿no? Si no la vieron, Johnny June, interpretado por Joaquin Phoenix, película. Pero volvamos a No Matarás, o el short film About Killing. Esa escena. Yo la quiero que la digas en polaco, no la tengo acá, porque en polaco está más complicado. Esa escena final, ¿no? Te hace acordar, salvando las distancias, como trajimos recién a Bailarina en la Oscuridad. Son esos finales fuertes, muy fuertes. La película viene bastante leve, bastante pasatista, si querés, ¿no? Situaciones de la vida cotidiana, tipo que 3 historias, viste, que hacen cosas y bueno, vos decís, ¿a qué va todo esto? Claro, no hay un hilo conductor entre las 3, algo que las una hasta un momento, ¿no? Sí, no es que los personajes también van creciendo, digamos, en todo lo que es la película. Vas viendo partes de ellos. Hasta que, bueno, como te decíamos, este asesinato los une. Yo me preguntaba, no sé por qué genera uno empatía con el joven. Y yo me preguntaba por qué uno no lo pensaba, pero uno lo veía al taxista y por momentos decía, y bueno, era un tipo, y está hecho a propósito. O sea, me parece a mí, ¿no? De parte del director, es esa parte de juzgar, ¿no? Sí, no, y aparte creo que lo que te muestra es esta cotidianidad donde se esconden justamente para escapar a este sentimiento, a esta angustia existencial de que viene la horca y se termina ahí. Claro. Que todos tenemos una horca de diferente manera, ¿no? Pero está ahí la horca esperándonos. Y que en cada acto esa horca brilla, en cada acto que hacemos, ¿no? En cada elección esa horca brilla. Y me parece que va por ese lado la película, en esa cotidianidad aburrida, con esa atmósfera sofocante todo el tiempo. Fíjate en eso, ¿no? Vas a ver una fotografía que no se ve en todas las películas. Ya te digo, yo he visto cine experimental, cosas raras, y esa fotografía planteada de esa manera no está. Hay que ver a qué se debe esa elección, ¿no? También hay que profundizar un poco más. Yo creo que a mí me falta todavía llegar al verdadero por qué, porque está muy buscada esa fotografía. Sí, es complicado, ¿no? Slawomir Idziak es el director de fotografía de la película, que también hizo la parte de 3 colores azul, que fue la película que hicimos hace unas semanas. Recordemos que en esa trilogía de la bandera francesa
Kieslowski trabajó con 3 directores de fotografía diferentes, pero bueno, justo el de azul es el mismo que hace No Matarás, ¿no? Que si te acordás, tiene también una fotografía en donde las luces muchas veces no son diegéticas, digamos, no pertenecen a la diégesis que está tratando el film. Hay escenas todas azules, de repente. Exacto, hay sí. escenas todas rojas, todas verdes, que no tiene que ver con la historia en sí. Digo, no, nadie prende una luz y se ve todo azul. Exacto. Entonces te saca un poco del realismo que trabaja esa película. Lo que llama la atención en este caso, lo que decías vos en las impresiones, esos vértices, ¿no? ¿Por qué está contado así? Ya desde el principio, ¿no? Uno empieza a ver la película y nota que hay algo que no es normal, hay algo que no se hace siempre. Entonces te empieza a aparecer algo, te empieza a parecer más interesante y empezás a mirarla con otros ojos. Plantea la muerte desde el primer plano. Sí. Del primer minuto. La muerte aparte común de la víctima y del victimario, ¿no? De la rata y del gato. Está bien interesante. Ese comienzo es un comienzo fuerte y que te atornilló a la silla. Ya está, no te vas a levantar. Es una película que es un cortometraje inicialmente. Pertenece al decálogo de Kieslowski. Le vamos a decir siempre Kieslowski. Pertenece a su decálogo y que él decide, después de una propuesta de alguien, de alguna producción, decide hacer la largometraje. Hay dos. No Amarás, que es short film about love, y este que es About Loving, y esto es short film about killing. Obviamente los mandamientos, ¿no? Estos son largometrajes que llegan a la hora 20. En verdad, No Amarás, el mandamiento sería no desearás a la mujer del otro o de tu prójimo. Bueno, lo traducen No Amarás, ¿no? Que es una película también muy fuerte y muy interesante de ver. Y es una película que, por lo menos volviendo a No Matarás, que dura menos de 1 hora y media. Eso es lo que lo hace también más llevadero. No había por qué estirarlo, ¿no? Interesante entender también que es un director que viene del documental. Un tipo que buscaba el realismo, ¿no? Podemos pensar en el ojo cámara, aquellos experimentos del comienzo del cine, en donde se pensaba y se decía que lo que la cámara mostraba, bueno, y también esa famosa lucha, ¿no? Entre lo que la cámara muestra, si es lo real o no. Kieslowski decía que lo que la cámara muestra es solo la realidad, lo que pasa es que está prohibido mostrarla, decía él. Y entonces él tiene las primeras películas son documentales y él empieza a ver que influye dentro de esa realidad por estar él con la cámara. Hay una película que es El primer amor o algo así se llama, que es él siguiendo el desarrollo de amor de una pareja y empieza a entender que su presencia, obviamente, con la cámara dentro de una relación de dos personas, empieza a influirlos a ellos y entra a entender ahí que el objeto cámara causa un efecto sobre la realidad, ¿no? Volvemos a la frase que decimos siempre, ¿no? Un encuadre es ideología no por lo que muestra, sino por lo que deja de mostrar. Y claro, amigo Kieslowski, la cámara es ideología, siempre. De hecho, bueno, justamente hablando de esos comienzos, algo que también dijimos en ese programa fue que él había declarado cuando empezó con los documentales: lo que me interesó en Polonia durante la década de 1970 fue el mundo no representado. Quería describir este mundo. Claro, o sea, lo otro se veía, pero los obreros, los documentales sobre obreros, sobre la gente que la estaba pasando mal, no se veía. Y además hay otro film, vos hablabas de uno recién, que se llama El Amateur. Es la historia de un obrero que descubre una cámara de Super 8 y que la encuentra como una herramienta para visualizar el mundo, ¿no? Entonces él encuentra la cámara y con eso va recorriendo y va también viendo las reacciones de la gente, ¿no? Y es bastante interesante ese juego. Siempre juega mucho con la cámara como otro ojo, ¿no? Como la otra mirada. Él decía que lo interesante era
exponer distintas situaciones y que el espectador decida después qué pasaba con esas situaciones, ¿no? Cuál era por ahí la real, cuál era la mejor solución para el conflicto que él planteaba. Yo te muestro esto, vos elegí, ¿no? Qué está bien y qué está mal, ¿no? En esta película pasa un poco eso. Hay situaciones, como vos decías, que bueno, al taxista le podemos llegar a decir, bueno, no está mal pegar un bocinazo y asustar a un perro que pasamos por ahí, y eso está gracioso, qué sé yo. Está bien, entonces te está poniendo a vos como espectador en esto de ver cuál es la moral, ¿no? Que se juega en eso. Como juzgado, digamos. Como parte del juzgado. A ver, ¿qué vas a juzgar? ¿A quién vas a juzgar más? Ese es el cine de Kieslowski, y que fue modificándose a través de las épocas, y que fue variando por ahí el punto en donde él ponía la cámara, y nos quedamos por ahí con esta reflexión tan interesante de mi problema no es dónde poner la cámara, sino el por qué, ¿no? Eso es más que interesante. Un artista que piensa el por qué poner la cámara y no dónde, es el artista que es amigo de esta casa seguramente, ¿no? Por eso hoy traemos su película acá. Sí, y es algo que te deja pensando, ¿no? Porque también, si uno lo haría como lo haría, ¿no? Uno también buscaría siempre el porqué. Y ya nos estamos yendo, pero sí, cerramos con esto. En la película está bien... están las respuestas del porqué en cada plano, ¿no? Esto que marcábamos por ahí al comienzo, de que en todos los planos va a flotar esta idea de muerte, esta idea de tedio, está siempre el porqué ahí, ¿no? La cámara está puesta desde ese punto de vista, y ese es el punto de vista que te está queriendo mostrar y contar el director. Sí, de hecho hay una escena donde él está en un bar y está esperando, y la escena muestra a un policía todo el tiempo, ¿no? Hasta que el policía se va y es como que es el momento para decidir actuar, ¿no? Pero siempre está ahí y siempre estás pensando por qué muestra eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre te interesa el futuro del personaje. Hay otro plano que a mí me quedó en el aire, que es en la cárcel. En un momento bajan unas escaleras y queda la cámara quieta y pasa un tipo con una escalera y se queda, y la cámara queda ahí y queda unos segundos. Eso no es azar, porque como ya vimos, quizás el azar no exista, ¿no? Ahí hay algo que está queriendo contar que se nos escapa. Así que si lo sabés, 4307-6137 y se lo contás a Diego, porque nosotros nos estamos yendo. Marcelito de Nicola, ¿por qué brindamos este viernes? Jueves iba a decir, mirá. No, viernes. Rodar es para mí un estrés demasiado pesado, demasiado desproporcionado en relación con la satisfacción que proporciona. El placer de hacer una película es muy caro, demasiado caro. Fue una de sus frases antes de morir, ¿no? Él murió en 1996 con solo 54 años, estamos hablando de Kieslowski. Y brindamos por estos tipos, ¿no? Que buscan siempre el porqué y buscan hacernos preguntas a nosotros y ver si nosotros qué tipo de moral o qué tipo de juicio tenemos. Brindamos por eso y brindamos también por esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Porque si en definitiva nada tiene sentido y somos nada, hagamos que este instante valga la pena. Salute. Chau.